Ya. Mañana su examen, ¿a qué hora va a ser al final? ¿A las 7? No, lo Sí, más suspendió seguro para marzo. auxiliar, porque va a tardar una hora todavía el ingeniero para admitir uno por uno y dar las Mm, recomendaciones. ya. Tengo entendido que los de farmacia parece que lo va a suspender, ¿no? Sí, ¿Al martes o sí, lo no? de farmacia lo suspendió para el Sí. martes. Ya. Este, ¿los de bioquímica van a dar los dos grupos juntos a las 7 o solamente uno y el otro a las 9? Sí, los dos en el mismo horario vamos a dar. Ya, traten de conectarse temprano. Acuérdense que el máximo de Zoom creo que es de 100 personas. Sí, pero Y creo que el ingeniero... ya compró un paquete de Zoom el doctor. Ah, ya, ya. Ah, ya, más bien porque el anterior semestre igual se quedaron así varios sin dar y dieron con farmacia. Ya. ¿Qué hora es? Ya. ¿Cómo van con su práctico? ¿Ya van a acabar? Por lo menos el primer corte. Horrible. Sí, es feo, feo, feo. Ya, a ver, vamos a comenzar. Está el modelo del anterior semestre. Es les dio el ingeniero 4 preguntas, pero no les dio ninguna de regresión lineal. Eso es lo que les dije en la anterior clase, que no les había dado porque no la avanzó, tengo entendido. Pero si con ustedes la avanzó, de todos modos, practíquenlo. Ya en la anterior clase hablamos de regresión. Casi todo es la calculadora, así que no nos hagamos lío con eso. Lo que más le interesa al ingeniero son las tablas, sus tablas de él, sus procedimientos de él. Eso es lo que él quiere ver. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio que está acá. El documento cuando termine, lo voy a grabar la clase cuando comencemos. Una vez que terminamos el documento lo voy a subir igual a Classroom para que ahí lo puedan tener y verlo mejor. ¿Ya? Ahora sí, vamos a grabar. Recording in progress. Ya, entonces acá me está diciendo en un test aplicado a 200 estudiantes de bioquímica y farmacia se obtuvo la siguiente información. Los puntajes se tabularon en una tabla de 5 intervalos. Tome muy en cuenta todos los números que le da. Desde este 200, acá le está diciendo 5 intervalos de clase de anchura constante. Ya, anchura constante, o sea que va a ser lo mismo en todos los límites, la diferencia del ancho es lo mismo. Luego le dice, siendo un puntaje mínimo de 40 y el puntaje máximo de 90. Luego dice, la frecuencia absoluta del FI del intervalo central fue de 80, del quinto fue de 20, la frecuencia relativa del primer intervalo es de 0.10, del 0.15, determine el coeficiente de variación y asimetría de la distribución. Y les da estos incisos de acá. Entonces nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Tendríamos que hacer nuestra tabla para poder ir sacando los datos. Entonces, de ya nos está diciendo 5 intervalos. Entonces me vengo a mi KI y digo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos con los límites. Decíamos que toda esa fila de ahí son los corchetes cerrados. ¿Con qué dato vamos a empezar ahí en el límite? 40. 40. Con 40, ¿no ves? Me dice siendo el puntaje mínimo de 40. Entonces yo empiezo con 40. Luego me está diciendo y el máximo de 90. Me vengo a mi último y digo 90. Luego, ¿qué más me dice? Intervalo, a ver, el FI del intervalo central fue de 80. Vámonos al FI, el central sería acá, 80. Luego decimos del quinto y del quinto de 20, me dice. Y del quinto de 20, ya, acá. Y 20. Luego me dice la frecuencia relativa del primer intervalo es de 0.10. Entonces nos venimos acá y decimos 0.10. Y del cuarto 0.15, acá, 0.15. Determine la coeficiente de variación y asimetría. Ya, solamente nos da esos datos. Primeramente vámonos a los límites, que es lo más fácil ahorita.
¿Cómo lo podríamos hacer esos límites? ¿Cuánto sería el siguiente límite? 10. 50. 50. Ya, 50. Y abajo, ¿cuánto sería? 50, 50 igual. Ya, 60. 50, 60. Acá sería 60, 70. 70, 80. Exacto, 70 hasta 80. Y el último, esto es así, ya. Y acá un 80. Ya. Y aquí ya En ustedes manejan con en corchos. este problema ya no da valores en la tabla, ¿no? Sí, nos está dando algunos valores, pero a veces lo que se chipan es en ordenar los valores. Entonces, tienen que ir haciéndolo a su tabla y ahí van llenando, así como hicimos al comienzo. Fuimos poniendo cada dato que me está dando y de ahí ya vamos sacando cada uno de lo que falta. Siempre váyanse a los límites primero, que es lo más fácil de sacarlo. Ahora, ya tenemos límites. El XY igual ya sabemos cómo sacarlo. ¿Cómo sería el primer XY de ahí? Disculpa auxiliar, Sabemos que la fórmula... los intervalos de clase ahí se refiere al KI, ¿no? Me dice que 5 intervalos de clase anchura constante. Ajá, intervalo, cuando les dice una tabla de 5 intervalos, se refiere a esto, 1, 2, 3, 4, 5, 5 espacios que vamos a rellenar, nada más. Entonces ya tenemos límites, vámonos con los XY. Decíamos que la fórmula de XY era sumatoria de los dos límites dividido entre 2. ¿Cuánto les da? Al primero. 25. 45. Ya, abajo sería 55, 65, 75 y 85. Ya, entonces ya tenemos hasta ahí. Ahora, ¿cómo sacamos este FI de acá? ¿Alguno? XI sobre N. No. Frecuencia absoluta, F. contando los de 40 a 50. Ya, a ver, acordémonos que lo voy a escribir. Acá lo voy a escribir, ¿ya? Ya. Sabemos que para sacar la fórmula del HI, decimos HI es igual a FI sobre N, ¿no ve? Esa es la fórmula que ocupamos. HI es igual al FI dividido entre la N. Ahora, tenemos que de esa fórmula despejar la palabra FI, porque eso es lo que estamos buscando acá. Entonces, despejado esto de acá sería FI es igual a HI por N. Esa es la fórmula, ¿ya? Como ya tenemos el HI 0.10, ¿y cuánto es la N? 5. 200. 200. Me lo da acá al inicio. Dice un test aplicado a 200 estudiantes. Es 200. Entonces decimos que la N es igual a 200. Ya. Entonces, ¿cuánto sería el FI para el primero? Con esta fórmula que está acá. HI por N. 20. Ya. Para aquí, que tenemos otro HI, ¿cuánto es? 30. 30. Ahora, ya. Una vez que tenemos esto de acá, nos falta un dato y tampoco tenemos el HI, así que no lo podemos sacar con esta fórmula. ¿De qué manera podríamos rellenarlo Comando. acá? Ajá, exacto. Hacemos una suma de esto y lo que nos dé, pongámosle que sea 150 y sabemos que el total tiene que ser 200. Entonces, de 150 pegar al 200, ¿cuánto me falta? 50, ¿no ves? Pero ahora súmenlo porque no sé cuánto es en realidad. ¿Cuánto es la Es sumatoria 50. de todo eso? El 20. 150. ¿Es 50? Ah, ya. Listo, entonces ahí está 50. Hasta acá se entiende, ¿no ves? Por intervalo Sí. central, ¿O qué no ¿no? se entiende? Intervalo central de 80 está incluido la frecuencia absoluta. Acá, sí, porque dice la frecuencia absoluta FI del intervalo central fue de 80. Como armar un rompecabezas. Sí, más o menos como armar un rompecabezas.
¿Alguien más tiene dudas hasta acá de algo? Auxiliar, ¿puede volver a explicar la frecuencia? Ya, ya. A ver, teníamos la frecuencia, pero nos faltaban 3 datos. Este 20, este 30 y este 50. De este 20 tenemos el HI en esa misma fila. Entonces, como lo tenemos este HI, ocupamos esta fórmula que está acá, que dice FI es igual a HI sobre N. El HI sería el 0.10 y la N es la suma, es el dato que me da acá, me dice 200. Entonces ese llegaría a ser mi N. 0.10 por 200 me da 20. Acá lo mismo, 0.15 por 200 me da 30. Pero nos faltaba este dato, que no nos los daba y tampoco nos daba un HI. Entonces, sumamos todos nuestros datos que ya teníamos y hacemos una resta menos el total de mi N, que era 200, y me faltaba 50 puntos. Nada más. Menos la Yo tengo una diferencia, duda, ¿no? auxiliar. Sí, ¿cuál es la duda? En el ancho de clase, usted hizo con un número de 10, ¿cierto? Yo saqué Ajá. 8,59. Redondeándolo sería un número entero que sería 9. O sí o sí tiene que ser un número par. El ancho de clase solamente nos dio en este ejercicio el mínimo de 40 y el máximo de 90. Y ya mediante eso uno va buscando cuánto, digamos. Esto más que todo es para lógica. Todo esto acá es lógica. Así para el tanteo. Les tiene que dar este número. De ahí ya eso de que se sale con decimales, así ya es cuando nos da datos reales, cuando tenemos que primero ordenarlo, sacar el rango, el número de clase y el ancho de clase. Pero en esta parte de acá no. Cuando es para rellenar la tabla no tienen que sacar ni rango ni nada de eso. Ya. Entonces Una vámonos con pregunta. ¿Ya? Acá en el XY, ¿cómo hizo? Disculpen, es que no le entendí. Ah, ya. Al XY se ocupa la fórmula que dice la sumatoria del límite inferior más límite superior dividido entre 2. Hay que sumar estos dos números que tengo en la misma línea de acá y lo divido entre 2. Sería 40 más 50 dividido entre 2. Auxiliar, Nada más. Ya, creo que gracias. ese se entiende más como punto medio, ¿no? El XY. Sí, en sí el nombre del XY es punto medio. Y en el FI, Es frecuencia absoluta su nombre. ¿cómo lo sacaron? Se saca con esta fórmula que está acá. FI es igual a HI por N, con estos HI que trabajamos acá. Y la N es el total de acá, que dice 200. Ya, vámonos a sacar los HI. Vamos con la fórmula ya está acá. La fórmula dice HI es igual a FI sobre N. Entonces, ya el primero ya me lo da, no es necesario que lo calcule. Vámonos con el siguiente. Sería 50 mi FI. Ya. 0,25. Y abajo, 0,4. y el último, 0,1. listo. Entonces, una vez que tenemos esto de acá, nos vamos aquí a los acumulados. ¿Cuál sería el primer FI? 20. 20. Segundo, 70. 70. ya más abajo, 150. el penúltimo 180. y 200, ¿no? Ya, hasta ahí. Ahora, tomen en cuenta que acá no me dijo que yo haga una tabla completa de distribución. Si no les pide hacer la tabla, no la hagan porque es hartísima la tabla. Entonces, basémonos en lo que me dice. Dice coeficiente de variación. Pero si nos venimos acá está la fórmula, dice que la fórmula es igual a S sobre la media aritmética por 100. No tenemos ninguno de esos datos. Vámonos con la media aritmética. La fórmula es la segunda. La media aritmética es igual a XY por FI. Ya tenemos XY, ya tenemos FI, podemos hacerlo. Vámonos acá, esta es la desviación, esta es la varianza. Me dice XY menos la media aritmética, el FI y el FI.
Entonces hasta acá ya estamos bien. Vamos con el otro. Dice S es igual a S al cuadrado, sacamos de acá el resultado. Ahora sacamos acá yo les hice sacar el FI mayúscula por el motivo de la mediana. Por eso sacamos el FI mayúscula, que enseguida la vamos a ocupar. Vámonos con la primera fórmula, que sería la media aritmética. La media aritmética dice XI por FI. Nosotros dijimos que con el ingeniero vamos a siempre trabajar con tabla, siempre con tablas, no lo vamos a hacer todo directamente acá seguido. Entonces, acá voy a multiplicar XI por FI, 45 por 20, ¿cuánto les da? 900. Más abajo, 2750. 2750 de 65. Disculpe, AS es 5000. asimetría de distribución, dijo auxiliar. ya, esto de acá, esa es asimetría, nada más. Ya, vamos. ¿Cuál sería el 5200. 5275 2250. y 85. 1700. 20.700. Está bien mi calculadora. ¿Están bien estos datos? ¿O alguno me equivoqué? Escuché mal quizá. Ahora, Pues también. 900. Entonces, una vez que tenemos esto de acá, hacemos la sumatoria de todo eso. ¿Cuánto les da? 12.000. 12.800. Listo. Entonces, una vez que tenemos esto, venimos y reemplazamos en la fórmula. Acá ponemos lo que es 12.800. ¿Y cuánto pondría abajo? Acá donde dice sumatoria de FI, ¿cuánto sería? ¿Qué dato? 200. 200, exacto. Ya ustedes leo bien esto de acá. Y ahora sí. ¿Cuánto les da ese resultado? 64. 64. Ya, 64. Entonces, una vez que tenemos esto, bajamos abajo. Decimos, para sacar la varianza, la fórmula dice sumatoria de XI menos la media aritmética al cuadrado por FI. Lo que está acá. Lo mismo que hicimos hace rato, lo hacemos otra vez por separado. Sería XI 45, media aritmética 64, elevado al cuadrado por 20. Y me van dictando resultados para cada uno. 7.220. Auxiliar, disculpe, ¿cómo dijo la última parte? 45 por... Acá tendría que ser XI, que sería 45, menos la media aritmética, que sería 64, elevado al cuadrado, por mi FI, que está acá, que sería 20. Cuadrado por FI. ¿Puedo repetir, por favor, auxilio? Sale 7.220. Ya. El segundo. 4.050. Tercero. 80. Y el penúltimo. 3.630. Y el último. 8.820. Ya. Una vez que tenemos todo eso, hacemos una sumatoria. 23.800. Listo. Entonces, este dato que tenemos acá, venimos y reemplazamos acá de la misma manera. Ya. Ahora abajo, ¿qué dato sería el que voy a colocar? 199. Exacto.
199. ¿El resultado final cuánto es? 23.601. Perdón, ¿cuánto? 23.000. 601. Ya. ¿A los demás le está dando lo mismo? Profe auxiliar, ¿de dónde sale 119. 7.220? Sí, sí, está mal, está mal. Está mal, 119,59. disculpe la varianza. 99 sí sale. Es 119.53. 59. Sí. A mí sale 119.60. ¿Cuánto es? 119. .60 redondeado. Punto 60. Sí, está bien. Ya. Entonces hasta ahí está bien, ¿no ves? ¿De dónde lo sacó el 199? La fórmula decía sumatoria de FI menos 1. Entonces mi FI es 200 y le restamos el 1 que sería 199. Gracias. Vámonos con el de abajo para sacar la desviación estándar. La desviación estándar no es más que nada menos que la raíz cuadrada de esto que hemos sacado acá. ¿Cuánto sería? Ahí, raíz cuadrada de 119.60. 10.93. 10 punto, ¿cuánto? 93. 11. 94. Ya, 94. Entonces, una vez que tenemos, sacamos raíz cuadrada de esto de acá, del 119.60. Ya. Ahora, una vez que ya tenemos la media aritmética y la desviación estándar, reemplazamos en esta fórmula de coeficiente de variación. ¿Cuánto les da reemplazado? 17,1. Pero Y ahora sí, ¿cuánto les da resultado? 17.09. Ya, 0,9 o punto 1, ya. 17, ¿no? 17.1. No, 0, Ahí ya. 9 mejor. Redondeamos siempre, opcional, ¿no, auxiliar? Ya. Es opcional, eso sí es opcional. Ya, entonces, vamos hasta acá. Una vez que tenemos esto, ya tenemos el coeficiente de variación. Vámonos para acá. 17.3, acá le dio al ingeniero como un aproximado. Seguramente es por los decimales, me imagino que es por eso. Sí, porque era 0.9, 17.09, Pero ya. pero bien próximo. disminuiría, pues ahí. 0,9. Ya, pero o sea, están en el rango, digamos. Solamente son decimales y eso el ingeniero lo entiende. Están en el rango, no es que nos salió un 20, digamos así, que ya estaría muy lejos del 25 y muy lejos del 17. ¿Ya? Entonces vámonos ahora a buscar la simetría. La simetría de la fórmula es esta de acá. Dice asimetría es igual a 3 paréntesis media aritmética menos la mediana sobre la desviación estándar. Desviación estándar ya tenemos calculado, media aritmética ya tenemos calculado, nos falta calcular la mediana. Para calcular la mediana decimos que la fórmula, primero antes que nada sacamos posición de la mediana. Para sacar posición de la mediana, la fórmula dice n más 1 dividido entre 2. ¿Cuánto les da? Sabemos que la n es 200. Una pregunta. N más 1 dividido entre 2. Entre 2. En punto Exacto. 5.
No, pero Como dijo auxiliar, la mediana es la... 100,5. Perdón. Primero, antes de sacar la fórmula con la mediana, sacamos posición de la mediana, que la fórmula dice n más 1 dividido entre 2. Ya, entonces una vez que tenemos posición de la mediana, sabemos que la fórmula es esta que está acá. Esta de acá, ¿no ve? Ahora que ya tenemos posición de la mediana, vamos a nuestra tabla y decimos qué número abarca al 100.5. A eso ya nos venimos al FI acumulado, al FI mayúscula. Y decimos el 20 no lo abarca, el 70 tampoco acá. El 150. El 150 sí abarca al 100.5. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya, entonces, decimos que en toda esta fila de acá está lo que es mi mediana. Así que trabajamos con todos estos datos, ¿ya? Decimos 60. Ya. 150 ¿Cuál sería mi límite porque inferior? Está cercano, ¿no? Auxiliar, o sea que es 60. el vecino más próximo. Exacto, no se van a ir al más próximo. Por ejemplo, si el de aquí arriba hubiera sido 100, digamos, perdón, acá, si hubiera sido 100 el dato y acá abajo 150, tienen que irse al número que está como que después, se puede decir. El 100 es el más cercano, cierto, pero no lo abarca al 100.5. El 100.5 está un poco más alejado, entonces tiene que ser un número que lo abarque. Por ese motivo se bajan más abajo. Toma en cuenta los valores que están delante, ¿no? Exacto, eso mismo. Entonces, ya lo tenemos esto, vámonos acá, vámonos a la fórmula de mediana. La fórmula me decía límite inferior, mi límite inferior es 60. ¿Cuánto era mi n? 150. Ya, 200. Ahora me está diciendo, esto de acá, ¿qué dato sería? Todo esto que está acá. 199. 199. 70, ¿ya? No se van a confundir, usualmente siempre se confunden ahí. Este FI menos 1 significa FI acumulado anterior. Entonces, si mi FI de mí es el 150, el anterior sería el 70. Y con ese dato van a reemplazar. 70. Ahora vámonos acá. ¿Qué dato pondría acá abajo? 80. 80. Y en vez de la C, ¿qué dato coloco? Restando 10. límite inferior y límite. Exacto, que restamos 60 menos 70, sabemos que es 10. Listo. Ahora sacamos un resultado. ¿Cuánto les da? 63,75. Listo. Una vez que tenemos la mediana, ya reemplazamos acá nuestra fórmula. La fórmula está diciendo 3 menos la media aritmética, que en este caso era 64. Mi mediana, que se bajó abajo. Ya, 63.75. Y mi desviación estándar, perdón, que ya lo sacamos acá, que era 10.94. Listo, sacamos un resultado de eso. ¿Cuánto les da? 0,068. Listo. Entonces nos venimos acá otra vez a los incisos. Y acá. Entonces confirmaríamos que sería este de acá. ¿Ya? Entonces irían a encerrar ese inciso. Hasta ahí se entiende, ese es el primer ejercicio. Tiene que haber esto en su examen sí o sí, la tabla, esto de acá en tabla, no seguido.
Disculpe, ¿el examen se lo hace así en Word? No, no, el examen ustedes lo dan en su hoja, en cualquier hoja que tenga su nombre escrito, creo, algo por ahí. En la parte de arriba les pido. Disculpa, auxiliar. ¿Sí? Yo tengo una duda sobre la fórmula de la mediana. Es que he estado mirando sus videos y hay en algunas ocasiones que en la mediana empieza, por ejemplo, el límite inferior más ancho de clase y hay otras ocasiones que empieza con el límite inferior y a lo último se multiplica con el ancho de clase. ¿Me podría explicar eso, por favor? Es que me chipé en eso. Ah, ya. No importa, por ejemplo, cuando le coloco aquí adelante el ancho de clase, dice 60 por, si no me equivoco, ya está el por 10 y luego sería más esto de acá. O sea, donde esté esto de acá, los signos van a cambiar. Pero ocúpenle esta fórmula de acá, no hay ningún problema. Primero límite inferior y después el ancho de clase a lo último multiplicado. Ya, gracias, auxiliar. Disculpe, auxiliar en la desviación estándar, ¿por qué sale 10,94? Acá, ya, porque sacamos raíz cuadrada de esto de acá, de 119.60, porque dice raíz cuadrada de ese al cuadrado, y acá nos salió esto. Ah, ya, gracias. Una pregunta, en la posición de la mediana, vi en unos videos que el docente nos mostró que cuando el n es un número impar se lo divide se lo suma más uno y cuando es par solamente se lo divide. Pues para todo, ¿no? Es eso ya es, ¿cómo le puedo decir? Es mediante el docente. Algunos sí aconsejan, digamos, que se haga los números impares con más uno, para que dé un resultado exacto, no dé con decimales. Pero en sí no varía tanto, porque si acá nosotros lo ponemos 200 dividido entre 2, perdón, sería 100. Entonces seguiríamos en este mismo rango de acá. ¿Ya? Y disculpe, ese 10 de la constante siempre va a estar multiplicando. Ahí. No. Acá no era constante, era la C que significaba ancho de clase. El ancho de clase sacamos de los límites. ¿Cuánto es la diferencia entre 60 y 70? Por ejemplo, que hubiera sido acá 60 y acá 65, pongamos un ejemplo, mi ancho de clase acá o mi C no hubiera sido 10, hubiera sido directamente 5. Depende de mis límites eso, ¿ya? Auxiliar, ¿cómo sacó el 105? No, 100,5. Ah, ya, es lo que decíamos de la posición de la mediana. Trabajémoslo así, con impares, trabajémoslo con n más 1 dividido entre 2. Y con pares, trabajémoslo con n dividido entre 2. Que en este caso sería 100. ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya. Cuando son números impar, cuando mi n es impar, la fórmula sería n más 1 dividido entre 2. Si mi n es par, la fórmula sería n dividido entre 2. Ya. Hasta acá ya se entendió, ¿no? Quiero ver una... Sí. Ahora vamos con otro. Ya. Vamos con este de acá. Dice construir una tabla de distribución con K igual a 80, intervalos de clase de 45. Perdón, intervalos de clase de 45 notas de un examen de estadística, determinar el porcentaje de notas entre 66 y 82 y además qué porcentaje de notas son menores a 82. Entonces, y me da estos datos de acá, estos numeritos que están acá. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ordenar. Siempre que lo veamos así los datos y que me pida hacer una tabla, se ordena, sí o sí ordenado. Acá ya está ordenado porque es en lo que más uno a veces tarda. Por eso ya lo ordené. Una vez que esté ordenado de menor a mayor, vamos sacando los límites. Antes que nada, antes de sacar límites, hacer nuestra tabla, sacamos rango, número de clase
y ancho de clase. ¿Cuánto sería mi rango? Valor máximo menos valor mínimo. Exacto, entonces mi valor máximo en este ejercicio es de 89, mi valor mínimo es de 26. ¿Cuánto sería eso? 63. Ya. Ahora, ¿qué más después se saca después del rango? Número de clase. ¿Cuánto sería mi número de clase? Ahí en el enunciado dice 8. Exacto, trabajamos con el que me dé el enunciado. Por más que a mí me haya salido otra cosa con la fórmula, que nos haya salido un 5, pongámosle, trabajamos con lo que nos dé el enunciado. Entonces directamente ponemos K es igual a 8. Luego sacamos el ancho de clase. El ancho de clase decimos que es con la fórmula que dice R sobre K. R dividido entre K. ¿Cuánto les da? 7,87. Por eso se redondea. Se puede redondear a 8, ¿no? Directamente los redondeamos a 7.8. Estamos trabajando como estamos trabajando con números enteros, los redondeamos directamente a 8. ¿Ya? Disculpe, ¿qué fórmula utilizó para la C, ancho? La C, la fórmula era R sobre K. 63 dividido entre 8. Para. Ya. Vaya a jugar allá. Entonces, una vez que ya tenemos esto acá, vamos haciendo lo que es la tabla. Primero, antes que nada, colocamos los KI. Decimos 1, 2. Listo. Vámonos con el primer límite. ¿Qué límite sería? 26. 26. Ya. ¿Qué número le va a seguir? 34. Y abajo. 36. 42. ¿Cuánto? 42. 42. Ah, ya. Más abajo. 50. 50. 58. 58. 66. 72. 74. No sé, no lo vi. No me dio nada todavía. Ajá. A ver, fíjate, ahorita estoy ocupado. Recording in progress. 72. 74, era 72. Ah, ya, perdón. 80. 82. Ah, es verdad. Ya. 90. 82, 90. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto acá, sacamos los XY. Acá ustedes se van a acordar que va los paréntesis ya. Perdón, los corchetes. Vamos acá, los XY. ¿Cuál sería el primer XY? 30. 38. Ya. 46. Ya. 52. 54. 54. 62. A ver. 62. Aquí arriba es 52 o 54, 54. 54. Ya, ahora sí. ¿El de abajo? 70. Ya. 78. Ya. 86. Ya. Entonces ya tenemos esto acá. Vamos con los FI.
Decíamos que el FI es la cantidad de datos que hay dentro de estos límites de acá. Sabemos que acá el corchete es abierto, entonces por ese motivo este último dato no se incluye. Solamente sería el 26 al 33. ¿Cuántos datos tengo? 1. Ay, cierto, 1. Ya, vamos con el siguiente. ¿Cuántos datos hay? Del 2. 34 al 42. Ya, 2. ¿El otro? 4. No sé si está bien. 5, 3, 4. Al 50, hasta acá. 4, ¿no? Ya. Vámonos con de 50 a 57. 10. 10. 10 datos son hasta ahí. Sí. Ya. 58, 66. Auxiliar, ese cuadro es necesario igual que esté en nuestra hoja de examen, ¿no? Del que está marcando. Lo que está ordenado. Sí. No necesariamente. En sí lo que más le importa al ingeniero es la tabla, que esté bien hecha. No precisamos mucho entonces el cuadro de ponerlo, ¿no? Ajá, no, eso sí no. 16. 16. Ya. Para el 66 al 73. 8. 8. Y para el 74 al 82. 2. Y 2. 2. Y 2. Ya. Saquemos una sumatoria de todo esto acá. ¿Cuánto les da? 45. 45. Ah, ya, está bien entonces. De esa manera ustedes se dan cuenta. No, 12. Porque está del 82 al 90 y solo hay un 89 ahí. No, hay un 81 y 82, ¿o no? No veo un 80. No, es 1. 74, 82, hay 3, creo. Está bien porque ya lo sumé yo arriba tanto en el dato que tenemos y también lo sumé en los datos que hicieron ahorita todos. Salió 40. Porque de 74 sería solamente a 80. Aquí está bien. 81, ¿no? Fue 81. Ahí sería 3. Ajá, está bien. Ahí fue la confusión. Ya. Entonces nosotros podemos saber si está bien o si está mal acá por el total que tenemos acá. Mi total de todo esto me dio 45. Entonces yo tengo que contar si acá cada uno de los datos, cuántos datos me da. O si me lo da en el ejercicio, como en este caso me dice acá, de 45 notas. Entonces ya sabemos que está hasta ahí bien. Vámonos con el HI. ¿Cuánto sería para ese de ahí? 0,2. Abajo. 0,4. Ya. 0,8. 0,22. No es con 2 ceros los primeros. Uno entre 45 es 0,0. Sí, 0,02 un cero más. Sí, lo mismo para abajo igual. Tienes razón, yo me equivoqué. Ya. ¿Y para los demás abajo? ¿Qué datos serían? No, ya no, porque somos un 0. 0,35. 0,35. Ya. 0,17. 0,6. 0,02. Aquí es 0,6 o 0,06. 0,06. Ah, ya. Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos la sumatoria igual de todo esto. ¿Cuánto nos da? Decíamos que el HI tiene que darnos un aproximado a 1. Sí. ¿Cuánto da? ¿1? Sería 2. Ah, no, 1. 1. 3. A mí me sale 0,88. 0,98. 0,88.
Yo saqué 0,96. Ajá, 96. Yo saqué igual 0,96. Sí, 0,96. Ya. Acá todos los HI están bien redondeados, ¿no ven? No redondeado. Redondeados no. No le No lo redondearon. Tienen que ir redondeados. Tienen que ir sí o sí redondeados en el HI. Más o menos cuál, a ver, este de acá, vuélvanlo a hacer el primero. El tercero. 1 dividido entre 0,09. 4 dividido entre 45 es 0,09. Ya. Otro, ¿cuál más no está bien redondeado? Alguien, por favor. 16. ¿Cuánto es? 0,36. Ya. ¿Cuál más? 0,36. Ya. Otro más aparte de ese. 0,18. 18 da para redondear. Ya. Ya está, ya. Ay, ya todos los demás están ya ahí nomás, ¿no? 0,07. 0,7. En el 3. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí hagan la sumatoria. Les va a salir 1 si no me equivoco. Sí, sale 1. Sí, ¿no? Sale Ahora, 1. traten siempre de aproximarse al 1, ¿ya? Ya, una vez que tenemos eso, vamos sacando los HI porcentuales, que es lo más fácil. El HI porcentual es multiplicar esto de acá por 100. Eso lo pueden hacer en la calculadora o lo hacen directamente. Apaguen su micrófono, por favor. Primero. Entonces, esto acá multiplicamos por 100, como les decía, lo hacen en la calculadora o lo hacen directamente. Sabemos que el 0.02 es 2, 0.04 es 4, sería 9, 22, 36, 18, 7 y 2. Ya. Entonces, lógicamente, si acá nos salió 1, acá nos tiene que salir un 100, ¿ya? Ya tenemos rellenado hasta acá. Vámonos con la fila de los acumulados. Para los acumulados, ¿con qué número empezamos? Con el 1. Ya. El siguiente. 3. ¿Qué número sería? 4. Tenemos 8. 7. 18. 18. Sería 7 auxiliar ahí. Arriba del 18 es 7. Donde todo es 7. 4 más 3 es 7. Ah, ya. Sí, tienen razón. Acá sería 17. Acá abajo. 33. 3. Ya. 41. 44. 43. 45. 45. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto, vámonos con esto otro FI. ¿Vamos a empezar desde arriba o desde abajo? ¿Desde qué lado quieren empezar? Abajo, más fácil. Ya, vámonos. De abajo. Es más rápido, ¿no ven? Entonces, copiamos el primer dato que tenemos abajo, que sería el 1. Arriba, ¿qué dato sería? 4. Arriba. 12. ¿Ya? 26. 28. 28. Auxiliar abajo era 28. Ay, ya. Más abajo. 28. Ya. ¿Y ese de ahí? 38. 38. Ya. 42. 44. 42 y luego 44. Es 40. Ah, ya. Ya. Me equivoqué. Vamos con el último, que sería 45, ¿no? Sí. Ya. Vámonos con los HI. Auxiliar, Los eso HI me acumulados. ¿Con qué dato empezamos? Con 2. Ya. Ya. Para los
acumulados decía cómo está, sería 0.02. Y luego hacemos una sumatoria, 0.02 más 0.04. Les tiene que dar 0.06. Más abajo, ¿cuánto les da? Sería más este de acá, 0.09. 0.15. Abajo. 0.37. Ya. 0.73. 73. 0.91. 0.98. Y el 1, ¿no? Sí, 1. 1. Ya, entonces nos vamos al otro lado. Igual, 0.02. Arriba, ¿qué dato sería? 0.07. ¿Cómo va a ser 0.7? No. ¿Cuánto sería? 0.09. 9. Ya, vamos con el otro. 0,27. Ya. 63 ahí. Ya. 85. 94. 98. 1. Y 1. Ya, entonces. Ahora, para sacar los porcentuales, decíamos que había dos maneras. La primera era hacer lo mismo que estábamos haciendo acá, sacamos con esta fila de acá, ¿no? Con el HI porcentual. Hacemos una sumatoria y tal. La otra manera decíamos que era basarnos en estas HI de acá, ya que es mucho más fácil. Directamente sabemos que 0.02 es por 100, es 2, abajo sería 6, abajo sería 15, abajo sería 37, 73, 91, 98 y abajo 100. Ahora este lado, igual, diríamos 100, 98, 94, 85, 63, 27, 9 y 2. Ya. Entonces, ahora una vez que tenemos toda la tabla hecha, tenemos que resaltar, les había dicho, siempre esto de acá. Este 45 que tengo acá, con este 45 que tengo acá, y con este 45 que tengo acá. Luego, les había dicho también que hay que resaltar lo que son los HI. Ay, ya ustedes ya se dan cuenta. Sería este HI de acá. Este 100 de acá. Con este 100 de acá. Y con este 100 de acá. Listo. Entonces, en eso consta lo que es la tabla. Acá yo no puse lo que son los corchetes o los paréntesis, ya ustedes se lo colocan. ¿Ya? Después todo lo demás ya está tal cual. Hasta ahí se entiende. Auxiliar, en total son 13 datos, si contamos límites reales, ¿no? Si es que hubiera, ¿no? Pero va entre 12 a 13 columnas, ¿no? En total en mi tabla. Sí, ajá, exacto. Auxiliar, ¿es necesario poner el KI ahí, numerarlo en la tabla? Mejor si lo colocan. El ingeniero usualmente siempre coloca su KI. Mejor si lo colocan, tampoco es como que tan difícil. ¿Ya?
Ya, El entonces, ancho vamos de a lo clase que... dijo que era rango sobre la constante, digo, sobre K, ¿no? La C, perdón. Sobre el número de clase. Entonces vamos al ejercicio. Ya, bueno, acá dice, construir la tabla de distribución, ya está. Ahora me está diciendo acá, determinar el porcentaje de notas entre 66 y 82. Cuando me está hablando de porcentaje, en nuestra cabeza tiene que venirnos a la mente el HI, porque en la tabla lo único que tenemos en porcentajes es el HI. Entonces nos venimos acá, dice entre 66 y 82. Vengámonos a esta parte de acá. Entonces dice 66, que sería desde acá, hasta el 82. ¿Cuál es la cantidad de porcentaje entre esos dos? De 18 a 7%. Auxiliar, una preguntita. De 91 más. A ver. Más 98. Estoy mal. Ya. A ver, me decía de 66 a 82. Entonces yo tengo que fijarme mis HI que están ahí. Mi HI es de 18 y 7. Se hace una sumatoria de ambos. ¿Cuánto les da? 25. Ya, entonces agarramos y decimos el de 66 a 82 es igual al 25%. Ya, por ciento, ya no sé, a ver aquí. ¿Cómo sacó eso? ¿Puede volver a repetir? No escuché, disculpe. Es la sumatoria de estos dos de acá. Perdón, de estos dos de acá. 18 más 7. Porque me decía la cantidad de porcentaje entre 66 y 82. Entonces yo me vengo acá y sumo estos dos. 66, 82. Y sacamos de acá. ¿Ya? Vámonos con el siguiente. El siguiente decía, y además, ¿qué porcentaje de notas son menores a 82? ¿Qué porcentaje de notas son menores a 82? ¿Desde qué KI incluiría? Del 1 hasta el 6. Ya, desde el 1 hasta el 6, hasta acá. Sí. ¿Eso? Hasta y el este 86, otro ¿no? era hasta el 82. Sí. Al 7, ¿no? Exacto. Sería del 1 al 7. Entonces, vámonos a nuestros porcentajes, que son los HI, y hacemos lo mismo, una sumatoria de todo esto, que si no me equivoco les va a dar 98. 98. Le restamos a los Sí, 100. ¿no? Exacto, más fácil. Entonces decimos, aquí diríamos, ya, diríamos 98% para mayor a 82. Nos venimos a nuestros incisos y decimos en cuál de estos estaría. Acuérdense que el primer nos dio 25 y el otro nos dio 98. Para En el inciso B. En el B, ¿no ven? Sí. Entonces, ese de ahí es el que van a... Sí. El HI Auxiliares, ¿puedo volver a explicar, por favor? El HI sin estar en por porcentaje. favor, por favor. ¿O lo explica, por favor? Machipe, vale. Ya, a ver. Cuando acá me está diciendo determinar el porcentaje, al hablarle de porcentaje, ustedes tienen que irse sí o sí a lo que es el HI. A eso se refiere, ¿ya? Entonces hubiéramos dicho, acá me está diciendo de 66 a 82. Yo me vengo a mis límites y digo, acá está el 66 hasta el 82, que sería acá.
y hago una suma de estos dos, no, deja ver eso, ya. Hago una suma de los dos HI de esa fila, sería 18 más 7, 25. Ahora vámonos con lo siguiente, que dice acá, y además el porcentaje de notas que son menores a 82. Me vengo otra vez a mi tabla y digo, menor a 82 es todo esto que está acá, desde el séptimo KI hasta el primero. Y lo mismo, hago una sumatoria de todo este HI porcentual hasta acá, hasta el número 7, menos este último dato que sería 98 en realidad, la suma de todo eso. Ahora, tomen en cuenta esto, acá les dice porcentaje, por eso sumamos los HI. ¿Qué pasa si le hubiera dicho ahí determinar la cantidad de notas que hay entre 16 y 82? ¿Qué hubiera sido su respuesta? No les está hablando de porcentaje. Determinar la cantidad de notas que hay entre 66 y 82. ¿Cuánto sería? 66, 82, 98. ¿Cómo yo? Perdón, me chipé. Ya, 36. decíamos que si el enunciado me habla en porcentaje, me vengo a mi HI, ¿no ven? Ya eso ya ahorita es lo que acabamos de hacer hace rato. Ahora, ¿qué pasa si el enunciado hubiera dicho determinar la cantidad de datos, la cantidad de datos entre 66 y 82? Haríamos valores en la frecuencia absoluta. Exacto, nos vendríamos acá, sería 8 más 3. Esa sería mi respuesta. 11, ¿no ve? Entonces sería eso, sería 11. Sin embargo, como me habla de porcentaje, me vengo a mi HI porcentual, ¿ya? Eso van a tener mucho cuidado. Si me preguntara cómo dijo, ¿puedes repetir, por favor? La cantidad de datos que hay dentro de 66 y 82. O sea, si no les dice la palabra porcentaje, directamente se van a su FI. Y si les dice, les habla de porcentaje, se van al HI porcentual. ¿Ya? Ya, gracias. Auxiliar, pero no nos dio ninguno, o sea, exacto. Igual le ponemos el que es más aproximado. En este caso, sí. Como les digo, son decimales. En esta parte el ingeniero sí lo acepta. Porque se está redondeando, se puede redondearlo. Ajá. Esa cantidad. Sí, está redondeada. Ya. Se lo puso para que no chipemos. Ajá. Ya. ¿Hasta acá tienen alguna otra duda más? Ah, sí, quiero que vuelva a explicar. Lo va a subir el video. Sí, lo vamos a subir, porque no va a dar el tiempo si no. Y Vamos el con el licenciado- siguiente, ¿ya? Ya, auxiliar. Vamos con el siguiente. El siguiente dice, la distribución de los análisis sobre el coronavirus en dos laboratorios A y B se tabularon en tabla de 3 intervalos de clase, donde la C es constante. Y ya. A ver, vamos con lo primero. Me está dando 2 laboratorios. Entonces, al darme 2 laboratorios, tengo que hacer 2 tablas, ¿ya? Me está diciendo en tabla de 3 intervalos. Al decirme 3 intervalos, me baso al KI, diríamos 1, 2 y 3. Ahora me está diciendo que en cada caso, siendo las frecuencias absolutas del primero al tercero 20, 40 y 45. ¿En dónde voy a colocar este 20, 40 y 45? Para el laboratorio A, me dice. ¿En cuál de todas estas casillas? En la FI. Exacto, en el FI, ¿no ven? Entonces iríamos 20, 40 y 45. Ay, ya. 45, listo. Ahora, me está diciendo, y 40. Me dice 40, 60 y 15 para el B. Entonces lo mismo acá. 4 auxiliar, no es 40. ¿Cuánto? Ah, perdón. Sí, es 40. Ya. Entonces me vengo acá y iríamos 40, 60 y... Si los análisis mínimos y máximos son de 50 y 200 para el laboratorio A. Está diciendo que ahí el menor es 50 y el máximo es 200. Luego me dice, para el laboratorio,
y de 60 y 240 para el B. Sería acá 60 y acá sería 240. Listo. Hasta ahí. ¿Qué más? ¿Cómo podemos completar lo demás? Primero vámonos con los límites, que es lo más fácil. ¿Cómo completamos esos límites? 100. Ya. 100, abajo sería 100, 150. Y abajo el 150. Y ahora para más abajo, para el laboratorio B. 120. 120. No. ¿Con qué datos saldría? Sí, es 120 con 60 sale. Ya. Entonces diríamos ahí ¿cuánto? 60, 120, abajo. 120, 180. Y ya. Ahí. Entonces, una vez que tenemos esto, sacamos los X, Y. Para el primero, ¿qué número sería? 75. Ya, para el otro, si no me equivoco, da 125 y para el otro daría 175. Ahora, en los de abajo, en el laboratorio B, ¿cuánto les da el XY para el primero? 90. Ya, abajo sería 150. ¿Está bien 150? Sí, ¿no? Bueno. Sí, sí, está bien. Ahí es Y el 210. último, 210. 210. Entonces, hasta ahí. Sí, 150. Ya tenemos eso de ahí. Ahora acá me está diciendo en qué laboratorio los análisis son más homogéneos. Les había dicho que cuando nos diga la Y palabra el homogéneo, vamos a buscar 210. coeficiente de variación. ¿Cómo? Ya. Cuando nos dé la palabra homogéneo, vamos a buscar coeficiente de variación. A eso se está refiriendo. Entonces, lo mismo que hicimos hace rato. El coeficiente de variación, esta es la fórmula. No tenemos media aritmética, hay que calcular. No tenemos desviación estándar, hay que calcular y la varianza igual. A este lado lo mismo. ¿Se acuerdan que una clase yo les hablé con la calculadora para sacarlo? ¿Alguno se acuerda? Sí. ¿No? Ya, entonces vamos a sacarlo de esa manera porque ustedes ya se dan cuenta acá cómo rellenarlo, ¿no ves? Donde se metían los O datos. lo rellenamos manual. Manual. Entonces vayan dictándome los datos para cada uno. XY por FI, ¿cuánto les da? Al primero. 1500. ¿Cuánto? 3600. No, 1500. 1500. Está bien, 1500. Segundo. Sí, es que estaba sacando el del 500. 5000. 5000. El tercero, 7875. Ya, el de más abajo. Estos de acá. 3600. 3600. Abajo. 9000. 3150. 3150. 3150. Ya, vámonos a estos de acá. ¿Cuánto nos falta para sacar este? Hagan una sumatoria de este y después de este, porfa. El del primero sale 14.375. 14.375. Y el segundo sale 15.750. 15.750 sale el segundo.
Ya. Entonces, una vez que tenemos esto, nos venimos a la fórmula. La fórmula de acá dice XI por FI sería 14.375. ¿Por cuánto? De abajo, ¿qué dato sería? Sería 105, sumando 115. todo. 105 me sale a mí. 105. Sí, 105. Y para el segundo, el FI. 115. Ya. 115. Ahora vamos con esta de acá. Dice XI menos la media aritmética elevada al cuadrado por el FI. Sería 75. Acá, ay, perdón. ¿Cuánto les da acá la división? 14.375 dividido en 305. 136,9. Ya. Y a este otro lado, ¿cuánto les daría? En ahí me da 136,95. ¿En el laboratorio A? En el B. Ah, ya. 136.95. ¿Y en el primero da 136.9 nomás? ¿O no era eso? 90 era. 90. 130,90. Ah, ya. Bueno, 9. Es lo mismo. Para que no sea más largo esta parte. Ya. Vamos acá. Entonces ya tenemos la media aritmética de ambos y ya podemos sacar. Sería XI menos la media aritmética, que es 136.9 elevada al cuadrado por mi FI, que sería en este caso 20. ¿Cuánto les da para el primero, para el segundo y para el tercero? Ay, se me cuesta sacarme. XI. En el primero sale 76.632. Punto 2. 76.332. A mí me sale 76.632,2. A mí también me sale lo que dijo la compañera. Ya. Vamos con el segundo. Me sale 5.664,4. Disculpe, ¿qué dato le están metiendo para sacar el XY con la mediana? En ahí sale 65.322,45. Y por la media. A mí me sale en la número 3, laboratorio A, 65.322,45. ¿Cuánto, perdón? Las elevado al cuadrado. 65.322,45. 75 menos. Está además un punto ahí arriba auxiliar. Sí, perdón. Ahora sí. Ya. ¿Cuál será la mediana? Auxiliar, ¿cómo estás sacando esto? Auxiliar, la X menos la media. ¿Cómo se está sacando? Ya, el XI acá sería 90. La media aritmética del laboratorio B es 136.95. Esto es elevado al cuadrado por el FI, que en este caso es 40. Auxiliar, la sumatoria de todo sale 147.619,5.
Yo Por- saqué 147.618.85. A ver, alguien que Era corrobore eso. menos un 1. 119, era, quítale un 1. Un 1, quítale. Ah, ya. Sí. Ah, ya, Y era perdón. 0,5. Ya. Sí, así sale. Ah, Bueno, a mí me sale así. ¿a alguien más le salió así? A mí también, auxiliar. Ya. Vámonos entonces al de abajo. El de abajo, ¿cuál sería el primer dato de acá? 88.000. 90. La media del segundo dato, hay que redondearlo a 96, ¿cierto? Porque era 95 y luego había un 6. Sí, se redondea. 90 por 136. A mí me sale 88.000. A mí me sale 88.172,1. Sí, lo mismo. Ya. 88.172. Es 172, Perdón. no es 600. Ya. Sí. Ahora sí. El segundo es 10.218,15. El último. 80.000. A mí me sale 80.044,5375. Ya. Y sacamos una suma. ¿Cuánto les da? 168.434.75. No me sale igual. Auxiliar, a mí no me sale igual los resultados. Acá el signo lo está haciendo bien, A a mí la me que no le sale, salió. acá es menos. Sí, Creo sale que ese, a una sale ese resultado, eso. sino que con más decimales auxiliar. 78, 75 al final. Ahí El me décimo. sale Sí, 74.000. 78 y 75 más. Sí, a mí igual me sale así, sumándolo todo. ¿Así? Sí, está bien. Su calculadora. Recording in progress. Ya. Todos los Entonces, decimales ya le tenemos ponemos, hasta ahí. dijo no auxiliar al resultado, los 4 decimales. Usualmente el ingeniero trabaja con 2 decimales y creo que así les hace configurar su calculadora, ¿no ves? Sí. Sí. Sí, ¿no ves? Entonces acá trabajamos con 9, ya. Vamos acá. Ahora ya tenemos todos los datos y nos venimos a la fórmula. Acá, ¿cuánto sería? Acá en vez de colocar todo esto, colocaríamos 147.619.05 dividido entre mi FI, que sería 105. ¿Cuánto les da?
1405,89. 19.05. A mí no me sale 1283,64. Ya, ¿alguien? ¿Otra persona que le haya sacado? A mí me sale 3831,61. Muy diferente. A ver, Está bien el primero nomás. ¿está bien el primero? El primero está bien. Ya, se está dividiendo este resultado de acá con 105, ¿no ves? Sí. Ah, no, aquí falta. Acuérdense que para esta fórmula dice sumatoria de FI menos 1. Sería 14, 19,42. Entonces sería dividido entre 104, no entre 105. 104. 104. Ajá, exacto, entre 104. Sale 100.419.41. 42. 41. El que le sigue es Pero, 3. otra vez, por favor. 1419. 41. 41. Lo redondea Sí. al 3. El 3 no redondea al 1. Tiene que ser mayor de 41 5 para no. que redondee. O si no sería 412, 14. 414 sería redondeada. 14. El 9 redondea al 3. Es que sea 41 nomás. Ya Cinco. no la Lo mismo con sirve. esos dos decimales. Está Ya, bien. con Con dos 41. Dejémoslo con 41. Ya ustedes después ya lo ven bien si se Está redondea o bien no. con estos dos decimales. En todo Ok, siempre trabajamos con dos decimales. Ajá, Ya sí o sí con para dos. laboratorio. 400, que sea 14, pues. A ver, es Está bien, 1419.41. tal como está. No, está bien, auxiliar. Ya, Está bien. No, vámonos al siguiente. Acá dice la desviación estándar es la raíz cuadrada de la S al cuadrado. ¿Cuánto es raíz cuadrada de esto de acá? 37,68. Redondeado. Ya. 67. Vámonos a este lado. Ahí sale 1565. 67 sale. 67. Sí, auxiliar, porque el 5 no redondea. Arriba de Ah. 6 se redondea. 67 nomás. Sí. 37,67 sería nomás en la primera. Sí. Acá, en la desviación estándar. Sí. Ya. 67, Vámonos a... 67. Ya. Pero- Vámonos ahora acá. ¿Cuánto les da 15? 1565.21 o 22. Sí, eso. Punto Ya. 21. Ahora saquemos raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto les da? 39,56. 17, 84, 34.79. Sí, eso está bien. A ese pondríamos 37.67 y ya abajo igual reemplazamos. ¿Cuánto les da? 1560,22 de 100 está bien. 1565.22 es igual. 27. 27,52. 52. Ya, 27.52%. Vamos con este otro. ¿Cuánto les da? $28,89. Ya. Hasta ahí. 28,69, está bien.
Ya, ahora vámonos a la pregunta. La pregunta dice, ¿en qué laboratorio los análisis son más homogéneos? ¿Cuál de estos sería más homogéneo, el A o el B? El B. El B. El B. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando les dije qué significaba homogéneo en la anterior clase? No, yo no. No. Ya. Yo les dije que cuando les hable la palabra homogéneo, se refiere a que los datos no estén tan dispersos, a que los datos sean más unidos. A eso se refiere homogéneo, que sean iguales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros buscamos acá es coeficiente de variación. Entonces, me está diciendo que los datos son más variados, son más diferentes o son más dispersos, en pocas palabras, en el B. En el B son más dispersos porque me da 28 punto tanto y acá me da 27. Entonces, ¿cuál sería el más homogéneo? El A, porque en el A hay menor variación y son más iguales los datos. ¿Ya? Eso van a tener cuidado cuando les diga homogéneo. Entonces, ustedes tienen que sí o sí escribir la respuesta. No lo pueden dejar simplemente con los datos y listo. Acá les da pues inciso, ¿no? Ya, entonces nosotros diríamos... No lo Entonces, entendí. ¿cuál no es homogéneo? No entendí. ¿Sería la? Sí, yo tampoco. ¿Lo puedes Cuando, repetir? cuando les diga más cuáles son los más homogéneos, se van al número más menor, ¿ya? Al menor, no al mayor. Listo. El coeficiente de ya, variación más menor es el más homogéneo, dijo, ¿no? Exacto. Entonces sería el laboratorio A. Exacto, el laboratorio A. Y ese es el que van a marcar, ¿ya? Ya, a ver. Y usted nos podría ayudar a cómo hacer lo que nuestra calculadora se configure. Es que parece que de mí está en 4 datos para meter y por eso no me puede salir bien los resultados en la calculadora. Eso sí ya no sé eso, cómo les explicó el ingeniero para 2 datos. Él lo explica, pero no, yo no sé. Auxiliar, una pregunta. En laboratorio A está con 136,9. No importa eso, ¿no? ¿Le falta uno? No varía eso nada, ¿no? No varía. Sigamos haciendo otro ejercicio, auxiliar el tiempo. No, ya acabó. Acuérdense que tengo que dar también auxiliatura con los del doctor Kolke. Ajá. El siguiente ejercicio, pero era es muy diferente. Ajá, se van a chipar. Pero si quieren pueden entrar, lo voy a mandar el link, pero como les digo es diferente. Sí, es bien diferente. Este ejercicio es lo mismo que esto. Sí, va a ser para el mismo procedimiento es nomás. para el cuarto ejercicio, ¿no, auxiliar? Con Jorge va a ser lo mismo ejercicio o va a ser Su otro? documento ese al grupo para practicarlo varias veces. Ya, a ver. Este de acá es lo mismo. Simplemente que los datos le cambió el ingeniero, nada más. Le cambia los datos, por ejemplo, acá son de 4 intervalos. El que hicimos arriba era de 3 intervalos. Aquí igual me dice cuáles son más homogéneos. El número más bajo que saquen, ese va a ser su resultado, el más homogéneo. Después eso, aquí igual, el documento sí lo voy a subir a Classroom. Denme sí una media hora para que se conviertan todos los videos y subirlo directamente con el documento igual. Sí, aunque sea solo... Disculpe, quería saber si lo que va a enseñar con Jorge va a ser lo mismo o van a hacer otros ejercicios. Ya, con el doctor Kolke no, lo que voy a explicar va a ser diferente porque son diferentes sus preguntas del doctor. Gracias. ¿Ya? Ya, ahora sí, ya. Auxiliar. Sí. Si los puede pasar así con las fórmulas que puso primero, ¿no es? Así antes de ponerle los resultados. Es que ahí me guío mejor con su fórmula de usted. No sé por qué. Sí, igual. Claro, en los videos auxiliar, ¿y si no pasan documento con todas las fórmulas? Sí, Ese tiene todas el último ejercicio todos los está la fórmula.
En el último ejercicio. Ah, Y ese. hay otro que está con Sí, el resultado. que ajá, es cierto, cierto. En el último están todas las fórmulas. Aquí en el último están todas. Así que de ahí ya, se eso es. basa. Eso ¿Ya? es lo que Lo voy a quería subir enviar. ahorita el documento para que lo puedan ya ver. Los videos los subo después y ya. Ya, gracias, auxiliar. Ya, No lo listo. mezcle con los de Colque. Los de Ya. Colque, No, no entren. No entre, no entre. Se van a chipar a Ortiz. ya, Se ya. van a entreverar. Mejor ver los videos. Sí. Nos Si no vemos, van hasta a luego. saturar el Chao, grupo de chao. WhatsApp después. Muchas gracias. Gracias, Hasta auxiliar. luego. Chao, gracias. Una pregunta. Hasta luego. ¿Ustedes no tienen aparte con el Cano, aparte de este examen, otra clase de examen? Que no sea esta. Este fue el último. Los anteriores ya los hemos ido resolviendo en las auxiliaturas, igual porque todas las auxiliaturas han sido modelos de exámenes. Ah, ya. Ya, eso ya. Auxiliar, Ya. ¿vamos a dar otra clase de auxiliatura? Para farmacia. No creo. No creo. Pero ya, en el No, grupo le hablamos. ¿Ya? Todas las clases con pura gráfica. Ah, gráficas. No hemos hecho gráficas. Ya, Y era para los de farmacia vamos a hacer uno de para- solamente gráficas. Porque el doctor dijo Sí, probablemente en en el examen Excel. entre gráfica, pero lo van a tener que hacer en mano, ya no en Excel, porque ahí se le va a ir su hora y ya se aplazan. Dijo. Pero puede Sí, ser que entre auxiliar. gráficas. Y yo no sé hacer gráficas así. Ya, vamos a hacer para los de farmacia ya quedaría eso. Vamos a hacer gráficas este fin de semana, ¿ya? ¿El Ya les sábado? digo la fecha. Ok. Ya nos avisa. ¿Ya? Gracias. Sí. Un favor más, ¿será que el día que nos pueda dar otra auxiliatura nos puede guiar un poco en la calculadora? Es que yo ya me compré y quiero configurar. Ya, Sí, verdad. ya. Gracias, auxiliar. Entonces hablamos la Buenas siguiente tardes. auxiliatura de gráficos y calculadora. Ya, ahora sí, ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Recording. Ya se emputó.